el título de esta charla es Entre vikingos y comechingones. El objetivo es, como ya les mencioné, comentarles un poco respecto a los conocimientos actuales que tenemos sobre el Cerro Colorado. El Cerro Colorado es una localidad arqueológica que se ubica aproximadamente a 160 kilómetros al norte de nuestra ciudad de Córdoba. Está compuesta por una serie de sierras, de cerritos de escasa altura, sobre unas sobresalientes de areniscas, que es lo que le da este color rojizo y es lo que amerita el nombre de Cerro Colorado. Está conformado por una serie de cerros bajos, como les dije, donde los más importantes y los que más registro arqueológico tienen desde el punto de vista del arte rupestre son Casa del Sol, el Veladero, el Colorado y el Vaca Herrana, ¿sí? Lo cierto es que cuando hablamos de descubrimiento, en realidad queremos dejar en claro que se trata de un descubrimiento para lo que sería el mundo occidental y moderno, ¿no? Dado que fue Leopoldo Lugones, en un viaje que hizo al Cerro Colorado en 1903, quien publicó en el Diario de la Nación algunas impresiones de ese viaje al Cerro Colorado, describiendo fundamentalmente un par de paneles del Cerro Casa del Sol, ¿sí? A partir de ese momento es que el Cerro Colorado se convierte en un espacio de importancia para el público en general y también para distintos investigadores que tuvieron su derrotero dentro de las investigaciones del Cerro Colorado. En un principio podemos dividir que el eje... Disculpen, ¿a ustedes también se les apaga la pantalla? Diego. Sí, es el PowerPoint nomás. Es el PowerPoint, sí. A ver, espérenme un segundito, algo doméstico, pero va... Un segundito. Hijito. Decile a tu hermana que corte, por favor. Ahí va, mis hijos no se han desconectado de internet. Bueno, después de resolver un conflicto doméstico, no sé qué van a hacer una hora sin conexión, pero bueno, les decía que, retomando estas miradas que han prevalecido en el arte rupestre, unas estuvieron centradas fundamentalmente en la descripción del arte, ¿sí? Porque había una línea que tendía a simplemente caracterizar lo representado como si fuera un espejo de lo cotidiano, un reflejo de la realidad. Representaban lo que veían. El problema es qué hacíamos con todas aquellas representaciones que no son de la vida real, ¿sí? Los que no son animales, seres humanos, ¿qué hacemos con el resto? Después hubo una línea que intentó, centrada fundamentalmente en dar cuenta de la cronología de la ejecución, hacer hincapié en aquellos rasgos que les permitían tener un anclaje cronológico. Y en este caso, las representaciones de españoles claramente se constituyeron como un punto clave de asignación cronológica. El problema era que no se le daba demasiada profundidad. O sea, los que dibujaron en Cerro Colorado lo hicieron apenas unos años antes de la llegada de los españoles. Junto con estas líneas interpretativas, tenemos algunas otras que buscaron intentar comprender el por qué pintaban. Y aquí, las pocas que existen, es como que plantearon argumentos poco sólidos a la hora de intentar fundamentar, desde lo que nosotros vemos en el registro arqueológico, estas apreciaciones. Uno de ellos fue Ricci, quien en su libro, en su artículo Las tipografías de las rutas cordobesas y su interpretación astronómico-religiosa, hacía hincapié en que las representaciones de algunos paneles de Cerro Colorado, es decir, de algunos antiguos rocosos del Cerro Colorado, eran representaciones del cielo nocturno cordobés correspondientes específicamente al equinoccio de septiembre. Él sostenía que esto era parte de un culto solar muy complejo, que en realidad lo que estaba mostrando Ricci en sus apreciaciones era realmente una admiración de las culturas americanas, a tal punto que mencionaba que a los comechingones, dado este grado de avance, podrían ser considerados como la madre de la cultura universal. Lo cierto es que para respaldar esta propuesta de interpretación del cielo nocturno cordobés, se apoyaba fundamentalmente en tres motivos de uno de los sitios que es el más visitado cuando ustedes van a Cerro Colorado, que es el Alero Garner, que es donde están los famosos emplumados, ¿sí? Y él seleccionó tres motivos
que para él reflejaban y se veía en el cielo nocturno cordobés durante septiembre. Entonces, en realidad, lo que no explica es por qué selecciona estos tres y no otros tres. O sea, solamente estos motivos en particular reflejaban el cielo y por qué no los otros. A lo que me refiero es, nadie puede poner en duda que estos pueblos originarios tienen un conocimiento extraordinario de lo que era el ambiente, la cuestión de los cielos, porque además su vida desde el cultivo o el traslado dependía de ese conocimiento. Pero no tenemos argumentos para sostener lo que decía Ricci, que lo representado estaba guiado por la observación del cielo. Otra de las líneas que intentaron interpretar, y he aquí el motivo del título de esta charla que ha generado muchísimo interés, es esto de los signos rúnicos, de la influencia vikinga. Chaulot en el 43 y después Ferrero retoma muchas de estas argumentaciones en la década del 70, plantea la existencia de una clara influencia vikinga en Cerro Colorado. Él ve en algunos motivos, concretamente los caracteres rúnicos, y estos serían los motivos que él identifica como reflejo de estos caracteres rúnicos, están mostrando en definitiva la llegada de los vikingos a nuestra región. De hecho, también en función de la interpretación que él hace del noruego antiguo, dice que la etimología de la palabra come chingón significaría lindas aguas claras. A ver, esta propuesta de Chaulot y la de Ferrero deriva de toda una línea de investigación que sostuvo durante mucho tiempo que los primeros conquistadores de América habían sido los vikingos. De hecho, hubo búsquedas muy intensivas de ciudades vikingas en Brasil e de igual manera de ciudades vikingas en Paraguay. Lo cierto es que al día de hoy sabemos que los vikingos llegaron a Groenlandia y que llevaron adelante algunos viajes tipo exploratorios al norte del continente, fundamentalmente en la zona de Terranova, de Canadá, ¿sí? Pero que fueron tipo exploratorios, en realidad nunca se instalaron en el continente americano. Entonces, y otra de las cuestiones que les llamó la atención, o otro de los argumentos que usaban para sostener esta idea, era que a los españoles les había llamado la atención el hecho de que los pueblos originarios de Córdoba fueran barbados y altos. Primero, debemos recordar que venían del mundo andino. En el mundo andino, la estatura promedio es de unos 60, unos 65 como mucho, y son lampiños. Y efectivamente en esta zona pueden haber sido barbados, pero cuando dicen altos, se refiere a tan altos como nosotros. No es que son más altos de lo normal, ¿sí? Y otra de las líneas argumentales que intentan usar es este motivo de acá, que es el único motivo que está en Cerro Colorado, que asocian a el culto al toro que tenían los vikingos. Es decir, toman motivos aislados para fundamentar y justificar esta propuesta de que el arte rupestre de Cerro Colorado habría sido producto de los vikingos. Y creo que detrás de esto se esconde, en cierta forma, esta cuestión que ha predominado durante mucho tiempo, en donde desconfían de la capacidad de los indígenas locales para llevar adelante esto, ¿no? O sea, todo lo grandilocuente que logra la sociedad tiene que ser producto de algo, una influencia más desarrollada. El ejemplo más claro es las pirámides de Egipto y la influencia extraterrestre, ¿no? Como si no fuéramos capaces de ser creativos por nosotros mismos. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar responder, que en realidad estas preguntas las he sacado gracias a la colaboración de Eva Duca, que trabaja como guía en Cerro Colorado, y de Marina Martínez, que me ayudaron un poco a armar cuáles son los intereses de las personas, de los turistas y las turistas que visitan Cerro Colorado, ¿no? Y que son un poco las preguntas que nosotras, como investigadoras, nos hacemos también al momento de encarar este trabajo en Cerro Colorado. ¿Quiénes pintaron? ¿Por qué lo hicieron? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿No? ¿Qué pintaban? ¿Cómo lo hacían? Y dentro de estos, ¿quiénes? Si vivían en Cerro Colorado o se juntaban solo a pintar, ¿no? Estas son algunas de las preguntas que nos vamos a intentar responder a lo largo de esta presentación. Para la primera, para el quiénes.
Respecto a quiénes, hay una división que nos han repetido hasta el hartazgo desde la primaria, y no solamente hablo de la mía, sino de toda la primaria, actualmente se sigue repitiendo lo mismo, de dividir a la provincia de Córdoba en las etnias sanavironas y comechingonas, ¿sí? Entonces, el Cerro Colorado se asigna a una cultura sanavirón y el resto a una cultura comechingona. Lo cierto es que esto deviene de una asociación entre las lenguas sanavironas y comechingonas con la etnia, ¿sí? Es como asociar la forma en la que hablas con un grupo étnico en particular. Y lo cierto es que los estudios lingüísticos llevados adelante por Beatriz Vixio, también investigadora cordobesa, dicen que el comechingón en realidad no es una lengua, está compuesta por dialectos, el enia y el camiare, y que en realidad no sabemos a ciencia cierta si podemos estar frente a un lenguaje que efectivamente se puede considerar que estaba distribuido en estas zonas que Serrano plantea en su libro del 45, Los comechingones, pero que en realidad no podemos decir que responden a entidades culturales. Lo mismo con el sanavirón. De hecho, déjenme decirle, aclarar un poco más, que los comechingones, como nosotros conocemos a los antiguos habitantes de Córdoba, nunca se autodenominaron a sí mismos como comechingones. Solo hay dos documentos anteriores a la fundación de Córdoba, uno que lo usa como etnónimo, como lugar de procedencia, y el otro lo usa como pertenencia a un grupo, pero ellos nunca dijeron nosotros somos los comechingones. Después de la fundación de Córdoba, esa palabra no aparece más en los documentos y es retomada posteriormente a raíz de esta división lingüística para dar entidad a estos grupos. Respecto al sanavirón, se marca una diferencia porque sí se podría tratar de un lenguaje. De hecho, la misma Vixio señala que en muchos documentos la gente recuerda, no habría sido un ingreso muy temprano a la región. La gente recuerda que tal pueblo se llamaba de tal manera según nosotros y que cuando llegan los sanavirones le cambian el nombre, ¿sí? Hay terminaciones como zacat, por ejemplo, o palabras como charaba, que indican jefe, que aluden o que pertenecen a esta lengua sanavirona. La cuestión, no podemos restringirla solo al norte, porque de hecho tenemos esta lengua sanavirona en el Valle de Punilla y en el Valle de Tras la Sierra. Entonces, hay espacios inclusive en el norte que tienen solo registro comechingón y de esta lengua comechingona, y espacios en el sur que tienen estos vocablos sanavirones metidos dentro de su realidad. Entonces, en concreto, sanavirones y comechingones no existieron comunidades étnicas. Entonces, cuando hablamos de quienes pintaron en Cerro Colorado, no nos vamos a referir a los sanavirones, nos vamos a referir a comunidades originarias que tenían lazos de parentesco, ¿sí? Que incluso probablemente los mantenían unidos a aquellos grupos del centro-oeste, porque hay evidencias de contactos entre ellos, ¿sí? Entonces son grupos políticos forjados con alianzas a partir de lazos de parentesco, ¿sí? Pero bajo ningún punto de vista podemos decir que la provincia se dividía en dos grupos étnicos. Respecto al cuándo, voy a apagar esto. Respecto al cuándo, para hablar de la historia de la actual provincia de Córdoba nos tenemos que remontar al 11.000 a.C., ¿sí? O sea, esta es la gran profundidad temporal que tiene la historia de nuestros pueblos originarios en la región. Esta etapa cazadora-recolectora que llega hasta el 500 después de Cristo, fíjense la enorme cantidad de años que abarca esta etapa cazadora-recolectora, que por cierto, bajo ningún punto de vista implica homogeneidad. ¿Sí? Eso ya lo van a ver un poco más cuando mi colega Diego Rivero presente su charla sobre colonización, pero esta gran etapa cazadora tiene características distintas, hay continuidades en los modos de vida, pero hay muchos cambios detrás de estas continuidades, ¿sí? Y después el periodo prehispánico tardío que va del 450 al 500 hasta la llegada del español en el siglo XVI. Ahora bien, ¿dónde ubicamos el arte rupestre del Cerro Colorado en esta línea de tiempo? Lo que podemos decir es que las investigaciones que hemos desarrollado en los últimos tiempos nos han permitido identificar lo que creemos que es el arte rupestre cazador, lo que confiamos que es el arte rupestre cazador, porque así lo dicen los fechados que recuperamos en los contextos, pero este arte rupestre cazador tiene apenas 1000 años de antigüedad antes de Cristo, ¿sí?
y se restringe fundamentalmente a las pampas de altura, la pampa de Achala, ¿sí? Lo que tanto cruzan, ahí he visto gente detrás de la sierra, en la pampa de Achala es donde se concentra este arte rupestre cazador, caracterizado por estos hoyuelitos, estos pequeños hoyuelos en los paredones de los abrigos rocosos. Y lo cierto es que no tenemos registro de arte cazador por fuera de estos 3.000 años, o incluso arte rupestre cazador en Cerro Colorado. Pero a esto le sumamos otra evidencia, que es que en otros espacios, en otros paisajes con arte rupestre, como los que están en el occidente, en el Valle de Guazapampa, también hemos identificado que se comienza a incorporar este paisaje, se comenzó a pintar específicamente a partir del 500 o 700 después de Cristo. ¿Esto qué significa? Que podemos decir que gran parte, porque nunca se sabe, que gran parte del arte rupestre del Cerro Colorado se corresponde a este periodo prehispánico tardío. Y gran parte del arte rupestre de la zona centro-oeste de Córdoba se corresponde también con este periodo prehispánico tardío. Hay procesos sociales dentro de este momento que nos están explicando por qué, en definitiva, en determinado momento de este proceso histórico, el arte rupestre cobra fuerza y se convierte en una materialidad fundamental para expresar un montón de situaciones que estaban viviendo estos pueblos originarios, ¿sí? Entonces, el quién es, estos grupos originarios de Cerro Colorado, el cuándo, a partir del 500 después de Cristo, y si vivieron o no vivieron ahí, ¿no? Relacionado con estos dos puntos, porque es indisoluble la relación entre ellos. Durante mucho tiempo se pensó que en Cerro Colorado solo se reunían para pintar. O sea, era un espacio de reunión con una gran carga simbólica y ritual, y que después los grupos se iban a otro lado, ¿sí? Lo cierto es que desde el 2012 estamos llevando adelante tareas arqueológicas en la región, y esto nos ha permitido comenzar a identificar que, junto con los sitios con arte rupestre, que en este caso están representados por este flecherito, ¿sí?, que ustedes ven en un cuadradito blanco, que no significa cantidad de sitios, sino presencia de arte en los cerros, ¿sí?, se conjuga con una ocupación de las quebraditas y de los fondos de valle, en donde nosotros hemos identificado áreas de molienda, más de 40 áreas de molienda, poblados tardíos, o sea, tipo aldeas de muy poca agregación, o sea, unas pocas casas, ¿sí? Y lo que surgió a partir del 2018 con el estudio de impacto, este gran espacio de enterratorio en el centro del pueblo de Cerro Colorado. Pero vamos a caracterizar cada uno de estos espacios. Las áreas de molienda, que era donde los grupos originarios que ocuparon Cerro Colorado llevaban adelante lo que es el procesamiento de los recursos vegetales, tanto cultivados como recolectados, ¿sí?, silvestres, están en su gran mayoría compuestos de morteros y están distribuidos tanto en las márgenes del río Los Tártagos y de los arroyos estacionales. Si ustedes han tenido posibilidad de ir al Cerro Colorado, se darán cuenta que es un espacio bastante, es como una especie de oasis, ¿no? Cuando uno entra de esta gran zona seca que rodea el Cerro Colorado, se da cuenta que el Cerro Colorado es una especie de oasis por la cantidad de recursos hídricos que tiene. Entonces, estas áreas de molienda se disponen en las márgenes de los ríos y arroyos que surcan Cerro Colorado, pero también en aleros rocosos sin pintura que están asociados a espacios domésticos, a otros espacios domésticos. Respecto a los espacios residenciales, estos sitios al aire libre, estas especies de aldeas conglomerados de pequeñas, de algunas unidades domésticas en los espacios asociados a terrenos potencialmente cultivados. En Cerro Colorado, hemos identificado aproximadamente 5 con potencialidad, de los cuales hemos excavado 2. Este es Quebrada Norte, que se ubica precisamente al norte, en la ladera sur del Cerro Bacarrana, donde pudimos identificar un espacio de vivienda concreto, donde inclusive llegamos a lo que nosotros le llamamos el piso. Esos pisos de tierra que son pisoteados a lo largo del tiempo y que se genera como una capa dura, bueno, es lo mismo que nosotros identificamos al momento de excavar. Y es esto lo que pudimos observar en Quebrada Norte. Recuperamos, que esto también son indicios de que estamos en espacios de ocupación, ¿sí? Mucha información arqueológica
por ejemplo, cerámica, puntas líticas, instrumentos de hueso, instrumentos vinculados con el trabajo cerámico, e inclusive algunos pocos tiestos que aluden a contactos con Santiago del Estero. Porque esa es otra de las cuestiones que tenemos que tratar de cambiar. Las fronteras con Santiago del Estero, con La Rioja, son nuestras. Estas fronteras provinciales son modernas. En realidad, en el pasado, lo que tenemos que pensar es en grupos que se mueven por el paisaje y que tienen contactos entre otros grupos sociales ubicados en paisajes distintos. Por ejemplo, en este caso, el sur de Santiago del Estero e incluso las sierras de Ancasquí en Catamarca. Entonces, la información recuperada en Quebrada Norte y en el sitio del Pozancón nos permitieron identificar a grupos que practicaron una agricultura a pequeña escala, ¿sí? Pero lo importante, y esto es una constante para todos los grupos originarios de la actual provincia de Córdoba, es que nunca abandonan la movilidad como medio de vida, ¿sí? Es decir, no es que son este viejo concepto que también nos han enseñado como contraposición entre nómades y sedentarios. O sea, o sos nómade y te moves mucho, o sos sedentario y te quedas todo el tiempo en un solo lugar. Bueno, estos grupos originarios no encajan en ninguna de las dos, porque son grupos que permanecen en un espacio a los fines de, por ejemplo, cultivar, recolectar, posiblemente criar animales, ya les voy a comentar, pero que también cuando determinadas circunstancias, por ejemplo, sequías o conflictos sociales, hace que se levanten y se muevan a otro espacio, ¿sí? Entonces son grupos que nunca abandonan la movilidad. Por lo tanto, en Cerro Colorado vivían, en Cerro Colorado vivieron, en Cerro Colorado cultivaron maíz, papa, posiblemente batata o camote, quinoa. Y lo interesante de la arqueología de Cerro Colorado es que nos está mostrando el manejo de cultivos sobre los cuales no teníamos registro para lo que es el centro-oeste de Córdoba, como por ejemplo la quinoa, ¿sí? La quinoa, a ver, lo que cultivan en Córdoba viene ya domesticado de otro lado, ¿sí? Y la quinoa claramente viene de algún espacio como La Rioja o Catamarca, donde ya practicaban la agricultura. Pero lo cierto es que nos está hablando de grupos que cultivaban en este espacio de Cerro Colorado y que junto con estas actividades cotidianas también pintaron en los abrigos rocosos de las cercanías. Y es esto lo que comienza a adquirir un interés especial porque son grupos que están viviendo y que claramente están viendo en el arte rupestre una forma de expresión muy concreta e importante para su vida. Y finalmente, lo que es este espacio de enterratorio, que muchos de ustedes habrán visto en los noticieros y demás en el año 2018, porque realmente fue un hallazgo increíble y sin precedentes para Córdoba, ¿sí? Fundamentalmente porque se trata todo esto a partir de un informe que está elaborando Iván Díaz, que es el geoantropólogo que trabaja en el área, que hay hasta el momento identificados 79 individuos entre adultos y subadultos, ¿sí? Entre varones, mujeres, niños, y que claramente está dando lugar a un espacio que ha sido utilizado a lo largo del tiempo de manera reiterada, ¿sí? Para enterrar a sus seres queridos, para enterrar a sus ancestros, para enterrar y reivindicar esa noción de memoria. ¿Está? Entonces, lo que tenemos es que es la primera vez para Córdoba en donde se da la asociación entre el arte rupestre, espacios de vivienda y estos enterratorios que le dan fuerza a este paisaje para remarcar la importancia que tenía dentro de los circuitos de movilidad de estos grupos. Ahora vayamos específicamente al arte rupestre del Cerro Colorado. Repito lo que dijo Diego, cualquier duda que esto genere se puede preguntar por el chat, los chicos la ordenan, Erika, Colqui y Diego la ordenan y las respondo, ¿sí? No hay ningún problema. Vayamos entonces a caracterizar específicamente el arte rupestre del Cerro Colorado. El arte rupestre del Cerro Colorado, respecto a qué pintaban, ¿sí? Lo que nosotros tenemos o hemos identificado son los animales, los seres humanos y los geométricos. Yo me voy a detener en cada uno de estos tipos. Nosotros tenemos que organizar la información arqueológica de alguna manera. Y la mejor manera de organizar esta información es darle nombres, ¿sí? a la evidencia. Entonces, clasificamos. Muchas de estas clasificaciones son en función de la semejanza con algo real, como en el caso de los animales o los seres humanos, y en otros casos son
les asignamos nombres simple y sencillamente a los fines de poder organizarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Geométrico es el nombre que yo, como investigadora, como Andrea, le doy a cierto tipo de motivos, lo cual, bajo ningún punto de vista, significa que eso fue el sentido que le dieron quienes lo dibujaron, ¿sí? El Cerro Colorado es muy conocido por las pinturas que las tenemos en blanco, en negro, en rojo, en ese orden de importancia, y que en las últimas campañas identificamos por primera vez para Cerro Colorado, no para Córdoba, porque ya hay otros sitios con amarillo, ¿sí? O sea, sería la primera vez que Cerro Colorado registra amarillo entre los colores utilizados. No obstante, Cerro Colorado también tiene grabados que no son muy conocidos, porque no son muchos, apenas son unos 4 o 5 sitios, pero lo cierto es que hay algunos motivos grabados, ¿sí? Esto no sé si lo alcanzan a percibir, es como una especie de hoyuelo que se ha picado y se ha pulido posteriormente, o estos pequeños hoyuelitos en torno al mortero. ¿Sí? Entonces, hay grabados en Cerro Colorado, insisto, que implican la remoción, se usan técnicas distintas para realizarlos, pero lo interesante es que le dan mayor variabilidad a esto. Ya Cerro Colorado no es solo pintura, también hay grabados. No muchos, pero hay, ¿no? Y hay que prestarles atención a la hora de intentar comprender también para qué y por qué pintaban. Respecto a lo que es el análisis de composición, la pintura necesariamente implica 3 componentes. Uno es el pigmentante, que es el que le da color, otro es el aglutinante, que es como el huevo en la torta, que hace que todos se junten, y otro es la carga, que hace que la pintura obtenga fuerza y volumen y se adhiera a la pared. El primero, el pionero en este sentido en Cerro Colorado fue Gardner, que en su publicación de 1931 realiza por primera vez análisis de composición de pinturas de algunos de los sitios que él trabaja en las 2 campañas de 1928 y 1929 que organizó para Cerro Colorado. Él identifica, con la ayuda de un químico, por supuesto, estos componentes que tuvieron que esperar más de 70 años, dado que a partir de un convenio con la provincia, en 2018 retomamos estos estudios, ¿sí? Entre la provincia y el INTI de Buenos Aires, con colaboración de gente de Catamarca, porque en definitiva entender qué estaban usando para pintar también nos permite entender cómo conocían este paisaje, y si esta información de cómo hacer las pinturas se fue pasando de generación en generación, ¿sí? Porque implica un conocimiento muy particular. Y lo interesante es que, a pesar de que Gardner en 1931 no se contaba con todos los elementos suficientes para llevar adelante estos estudios, lo cierto es que, por ejemplo, esto, que él se pregunta si son huesos los que forman parte de la pintura, hemos podido identificar, no solamente en el blanco, sino en otros colores como el rojo y el negro, el uso de hueso molido probablemente, a lo mejor como carga de la pintura, ¿sí? Entonces, esto está en pañales recién, pero lo interesante es que el análisis de la composición de pinturas nos abre todo un universo distinto que nos permite entender y conocer cómo es que sabían que mezclando este elemento con este otro elemento se conformaba la pintura, si había que someterla a calor o no, con qué había que mezclarla, porque no hemos identificado hasta el momento, más allá de que Gardner creyó identificar componentes orgánicos, lo cierto es que es mucho más fácil identificar lo inorgánico, los minerales, que los orgánicos, pero nos abre un sinfín de posibilidades de entender qué pintaban y cómo, desde lo técnico, manejaban esa pintura, ¿no? Y esto es simplemente para mostrarles el poquito amarillo que hemos identificado hasta el momento en Cerro Colorado, que esto es de un trabajo de licenciatura de Erika Kolke, en donde claramente se ven estas representaciones en amarillo, representaciones geométricas, ¿sí? Porque no hemos podido identificar nada relacionado con el mundo real, pero lo cierto es que, insisto, incorpora el amarillo a esta paleta y gama de colores que tenían con el blanco, el negro y el rojo. Respecto a qué pintaban, bueno, Cerro Colorado creo que es indiscutiblemente conocido por los emplumados,
¿sí? Los famosos emplumados que tanto llamaron la atención de Gardner en su momento, de González a posteriori, de Eli Cabole cuando trabajó en la década del 80, de Juanina Martín cuando también trabajó en la década del 90 en Cerro Colorado, dado que sobre todo estos emplumados que ustedes ven aquí en la parte inferior del cuadro, no se representan en otro espacio de tal manera y de tal magnitud como lo hace en Cerro Colorado. Entonces, indiscutiblemente es un elemento identificatorio de aquellos grupos que ocupaban Cerro Colorado. Ahora, lo más interesante del caso es que estas figuras antropomorfas no son iguales. Estamos haciendo un trabajo con Erika y nos hemos dado cuenta que si tenemos 300 emplumados, tenemos 259 maneras diferentes de realizar los adornos dorsales. Estos adornos dorsales, tipo comparsa de Gualeguaychú, enormes e indiscutiblemente desproporcionados respecto a lo que es la figura humana en sí misma, son elementos constantes y que muestran una enorme, pero enorme variabilidad y diferencia a la hora de representarse a sí mismos. ¿Sí? Y quiero que esto, porque esto lo vamos a retomar después cuando hablemos del porqué. Otro elemento son los animales, ¿sí? Que en este caso lo que tenemos es el camélido, ya sea guanaco o llama, es el animal por excelencia representado en Cerro Colorado y también en el centro oeste de nuestra región. En realidad, en toda la provincia, el camélido, es el animal por excelencia. Lo interesante de Cerro Colorado es que nos permite abrir una línea que ya había sido mencionada por algunos otros autores, como Pepe Pérez, respecto a la posibilidad de diferenciar entre guanacos, que es la especie silvestre, y las llamas, que es la especie domesticada. ¿Y por qué la posibilidad de diferenciar? Porque en los paneles de Cerro Colorado se pueden identificar algunos motivos que aluden a estas escenas de tiro de la llama, que son claramente, o que nos llevan o nos trasladan a lo que es el arte rupestre del noroeste argentino, donde están representadas las escenas de pastores. ¿Sí? Entonces, si bien hasta el momento el registro arqueológico, es decir, los huesos de camélidos identificados en el registro consumido de los espacios residenciales, no nos permiten o no nos proporcionan elementos para decir si efectivamente había llama o no, lo cierto es que en el arte rupestre la están representando. ¿Sí? Estamos tratando de avanzar en algunos estudios que nos permitan confirmar la presencia de llama o no en el registro, pero esto nos abre la posibilidad de, como planteaba este autor que yo les digo, José Pérez, que mencionaba que Cerro Colorado era como un espacio de caravaneo, ¿sí? Donde los pastores con las llamas avanzaban, incluían Cerro Colorado y subían, o sea, eran parte de su vida cotidiana a partir de la llegada de grupos o, en definitiva, manejaban la llama como animal doméstico. Capaz que de acá a un par de años podamos repetir esta charla y les tengamos confirmación o no de este dato. Por lo pronto no puedo adelantar más nada. Pero más allá de los camélidos tenemos un enorme universo, mucho más de lo que se observa en otros sitios de arte rupestre de Córdoba. Como les decía, un enorme universo de animales representados, ¿sí? Ciervos que nos remiten a lo que puede ser el venado de las pampas, que déjenme aclararles que lo interesante es que tanto la presencia de guanacos, como por ejemplo la presencia de cérvidos, que en este caso el venado de las pampas creo que tiene 8 cuernos en su cornamento, o sea, esto es una exageración de lo que sería el cornamento de un cérvido, pero lo cierto es que ni el venado de las pampas ni los guanacos son de la localidad. Se tendrían que haber movido 30 kilómetros hacia el este o 40 kilómetros hacia el noroeste para poder acceder a estos espacios en donde estos animales sí habitaban. ¿Sí? Entonces, están integrados porque se los han comido, pero está claro que provenían de otros paisajes. ¿Tá? Entonces, volviendo a los tipos de animales, están estos felinos, ¿sí? El cóndor, que también el cóndor es una representación que es típica del Cerro Colorado. Durante mucho tiempo se creyó que el Cerro Colorado era un espacio de anidación,
pero en realidad, consultando con algunos biólogos, inclusive con Sandra Gordillo, con la que hemos trabajado juntas, lo que nos proponen es que en realidad el Cerro Colorado forma parte de sus espacios de circulación, porque el cóndor tiene una posibilidad de alejarse 300 kilómetros de su lugar de anidación. Entonces, que es probable que el Cerro Colorado fuera parte de este circuito de alimentación, probablemente, del cóndor, ¿sí? Llama mucho la atención que en 1928 Gardner ya advertía, porque él vio cóndores, después se volvieron a ver, creo que salió una nota en el 2015 o 2014 publicada, que se volvían a ver los cóndores del Cerro Colorado, pero que él tenía miedo porque afirmaba que la gente los mataba pensando que eran depredadores, cuando en realidad el cóndor es carroñero. Pero bueno, seguimos hablando de los animales, las iguanas y también las víboras, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos un universo enorme de representaciones de animales que formaban parte de su vida cotidiana, que están presentes en los distintos sitios con arte rupestre en Cerro Colorado. Lo interesante de esto es que no solamente tenemos animales y personas por separado, sino que hay motivos que los juntan. Esto, si ustedes observan la parte superior de lo que es el adorno cefálico, está claro que, en principio, como hemos identificado con Eri, se trataría de un ñandú, ¿sí? El cual está presente en el registro consumido. O sea, están las cáscaras de huevo de ñandú, y si bien todavía en Cerro Colorado no lo hemos identificado, pero sabemos que era parte de su dieta. Entonces, no solamente parte de su dieta, sino que forma parte de su mundo simbólico, porque lo usan para representarse a sí mismos con estos enormes adornos. Y como en este caso de aquí abajo, no sé si logran ver, pero hay una figura humana donde se ha representado por encima de la figura humana una rea, un ñandú, y se ha usado el adorno dorsal para realizar las alas del animal. Entonces, esta convivencia entre el mundo natural y cultural, como lo llamamos actualmente, es bien clara en estos grupos. No existía esta división entre lo natural y lo cultural. Todo formaba parte de su vida cotidiana. Acá está este detalle, no sé si lo alcanzan a ver. Y cuando hablamos de geométricos, esto es simplemente para mostrarles la enorme diversidad de aquellas figuras que nosotros y nosotras decimos que son geométricos, simple y sencillamente porque no los podemos relacionar con nada del mundo real, de nuestro mundo real, ¿sí? Como esto, como estos soles, ¿sí? Estas figuras conformadas por puntos, es decir, motivos que escapan a la posibilidad de otorgarles una categoría que no sea aquella que al menos evite asignarles una forma o un nombre, ¿sí? Que oculte en definitiva que no sabemos a qué se refieren. No podemos identificar ni decir, esto es, no lo sabemos. Entonces, para evitar esto, simplemente los denominamos geométricos. Y esto que les voy a presentar ahora es una especie de popurrí de sitios con arte rupestre. Algunos, los que han visitado el Cerro Colorado, han podido verlos a lo mejor y otros no, ¿sí? Porque no están dentro de los circuitos, pero es simplemente para mostrarles cómo se conjuga toda esta información entre motivos geométricos, las figuras humanas y las figuras de animales, ¿sí? Fíjense, lamento mucho que la señal en mi casa sea mala, porque esto de que esté yendo y viniendo me marea a mí, me imagino a ustedes, pero esto es para que vean en definitiva cómo se conjuga. Esto es Casa del Sol, es el primer cerro que ustedes tienen a la izquierda cuando entran a Cerro Colorado, ¿sí? Acá están los felinos, iguanas, esta es otra especie de felino, ¿sí? Esto es el Cerro Vaca de Rana. Esto es el alero del hechicero, donde muy poca gente tiene acceso, pero que tiene una enorme cantidad y proliferación de tipos de motivos, de escenas complejas, en donde inclusive los españoles empiezan a formar parte de estas pinturas. Que es uno del Cerro Colorado, que me parece uno de los más bellos por la simplificación y por la expresión que tiene, ¿sí? Porque más allá de que nosotros hacemos el análisis como arqueólogas, no podemos evitar valorar lo bello y lo hermoso que son estas representaciones, y que estoy segura que para quienes lo hicieron y quienes observaron estas pinturas probablemente pensaban lo mismo, ¿sí? Que tengan un papel dentro de una comunidad no significa que tengamos que sacarle lo bello y lo estético de esta apreciación, ¿sí? Fíjense, esto es una víbora, esto es una iguana,
esto es un ser humano, me refiero, hay una conjunción muy compleja de todos estos tipos de motivos en Cerro Colorado, que son los que en definitiva les otorgan este carácter tan especial al Cerro Colorado. Que por cierto, y este es un detalle que me olvidé de mencionar, hasta el momento hemos relevado cerca de 4.000 motivos en Cerro, más de 4.000 motivos en Cerro Colorado. Hay un autor muy conocido, Pedersen, que fue el primero en llevar adelante los estudios de infrarrojos, que es una forma de sacarle fotos, elevando aquello que no se ve a simple vista, y él contó 30.000 motivos. Nosotras hasta el momento no nos hemos identificado, es muy probable que Pedersen haya contado como motivo aislado, por ejemplo, lo que nosotros llamamos líneas hechas de trazos, ¿sí? A ver si hay alguna por aquí. Por ejemplo, esta nosotros no la contamos como 2 líneas, sino que la contamos como una sola línea, ¿sí? O, por ejemplo, estas líneas de puntos, nosotros no la contamos como un punto de manera individual, sino precisamente como una categoría que es líneas de puntos. Porque si no, no hay forma de que dé 30.000 motivos. O sea, seguramente nos falta, debemos tener relevado un casi 80%, pero no hay manera de que sume 30.000. Entonces, entendemos que a lo mejor lo que está cambiando es la metodología para contabilizar los motivos, ¿no? Y otra cuestión que caracteriza e identifica a Cerro Colorado como uno de los sitios más importantes de Córdoba, y me atrevo a decir de la Argentina, es el hecho de las representaciones del español. No hay ningún otro sitio en Argentina que tenga esta profusión de escenas que involucra a españoles. Estas escenas complejísimas. Españoles e integrantes de las comunidades originarias, ¿sí? Esto es un calco, lo que nosotras hacemos después de hacer el relevamiento, ¿sí? Donde se muestra la profusión y la cantidad de españoles a caballo, de españoles a pie, de indígenas, me refiero a una cuestión compleja que nosotras interpretamos como que representan la última expresión de libertad real. Cerro Colorado, a ver, cuando los españoles llegan en cercanías a Cerro Colorado, porque hasta el momento no hay evidencia de que hayan ingresado a Cerro Colorado, cuando avanzan con la corriente colonizadora de 1540, los pueblos originarios ya sabían que estaban. No fue la sorpresa la que los hizo dibujar esto, porque ya sabía que estaban en el territorio, ¿sí? Precisamente por toda esta red de información y de contactos sociales que vienen manejando con otras comunidades. Entonces, esto no representa la sorpresa, sino que es una forma también de plasmar al otro y de llevarlo a un espacio en donde en definitiva se sienten cómodos, por llamarlo de alguna manera, porque es un espacio conocido. El arte rupestre tiene siglos de trayectoria para estas comunidades, entonces simple y sencillamente llevan al español a un espacio en donde lo pueden manejar, en donde lo pueden controlar en cierta forma. Por eso en un trabajo, por ejemplo, con Constanza González Navarro hablamos de resistencia simbólica, ¿no? Por eso no lo interpretamos como el espejo de la realidad, sino como un espacio de resistencia a la llegada del español, el cual no cabe ninguna duda que genera una desestructuración de todo lo que es el mundo de los pueblos originarios conocidos hasta ese momento. No tenemos datos o información etnohistórica, que son aquellos que estudian los documentos generados por la conquista, ¿sí? Por quien ganó. Lo cierto es que esta zona recién aparece en los documentos en 1630 cuando se entrega como merced de tierra. Las mercedes de tierra se entregaban como tierras vacas, tierras vacías, tierras sin indios. Los indígenas eran la mano de obra. Entonces, las tierras vacías tenían otra categoría frente a lo que eran las encomiendas, que son las tierras con pueblos de indios. Entonces, lo más probable es, no sabemos a dónde se fueron, para hablarlo en términos coloquiales, pero lo cierto es que no hay registro que nos indique qué pasó con estas comunidades. Digamos, sabemos qué pasó por todo lo que implicó el proceso de colonización en Córdoba, ¿sí? Pero no sabemos específicamente qué pasó con estas comunidades que ocupaban Cerro Colorado en determinados momentos del año. Y con todo esto que les acabo de decir, me pareció que la mejor manera de simplificar y de resumir cómo es que nosotros vemos lo que es el arte rupestre es esta
que lamentablemente va y viene, si quieren yo se las leo para que puedan entender bien a qué me estoy refiriendo, que la cita Sepúlveda es de Sepúlveda, de una colega chilena, pero que en realidad responde al pensamiento de muchos de arqueólogos y arqueólogas que trabajamos con arte rupestre, como por ejemplo Achero, Danae Fiore, Anaí Re, me refiero, somos muchos los que consideramos esto, y que en definitiva deriva también de muchas ideas de Leroy Gourhan y de Lamine Empère, que fueron los primeros en cuestionar esto de el arte por el arte mismo de las cuevas de Lascaux y de Altamira, ¿sí? Entonces esto de realizar una pintura rupestre ya no se presenta como un hecho casual, como se decía antes, pintan porque tenían tiempo, sino más bien como un acto planificado, ¿sí? Que integra una serie de conocimientos, de decisiones, de gestos y de acciones que son terriblemente complejas. Entonces, cuando intentamos respondernos el para qué pintaban, lo que nosotras planteamos es que en definitiva la continuidad de esta práctica a lo largo del tiempo puede estar vinculada con una cuestión de construcción de la memoria social, ¿sí? De reforzar aquello que nos hace comunes, que nos hace parte de algo, porque en definitiva lo que estamos viendo es que hay una gran diversidad, pero por ejemplo los camélidos se representan de determinada manera, las figuras humanas, a pesar de las diferencias de los tocados dorsales, se están representando, porque lo que está claro es que el adorno, el adorno dorsal es un elemento distintivo y a destacar en la conformación de la figura humana. Entonces, hay como formas compartidas de hacer las cosas que nos están dando cuenta de un mundo idiosincrático común, ¿sí? Entonces, esta manera de reforzar la memoria social, que en muchos casos pensamos que puede ser expresión, por ejemplo, de identidad. Y esta diversidad de adornos dorsales, ¿por qué no puede estar refiriéndose a identidades individuales? Ya no de grupos solamente, sino a entidades individuales, donde lo importante era remarcar las diferencias con el otro, sin que esto genere conflicto, ¿no? Como un espacio de negociación de esas diferencias. ¿Con esto qué queremos decir? Que realmente el para qué es una pregunta extremadamente compleja, es una pregunta que nos lleva a integrar toda la información que manejamos respecto a cómo vivían, cuándo vivieron, si solamente vivían ahí o se trasladaban. Entonces, todas estas preguntas que nos hemos estado respondiendo nos ayudan a responder esta, que es la más compleja, porque en definitiva no han preservado o no han sobrevivido hasta nuestros días quienes hicieron estas pinturas, ¿sí? Entonces, el sentido original seguramente, no lo vamos a recuperar más, ¿sí? Pero intentamos acercarnos de una manera respetuosa a una interpretación referida no ya a si este circulito representa el sol o si este circulito concéntrico es una piedrita tirada al agua, digamos, no nos interesa reconocer qué significa cada motivo porque quienes lo hicieron ya no están, quienes lo observaban tampoco están, pero es intentar ver en este contexto de ocupación del paisaje de Cerro Colorado, ¿por qué puede haber sido tan importante para ellos pintar, llenar de pinturas, para hablar de manera coloquial, estos abrigos rocosos, ¿sí? Entonces, la memoria y la identidad nos parece que son dos elementos fundamentales para acercarnos a este para qué de estos grupos. Y en definitiva, también esto, y creo que es también el objetivo de estas charlas, es que somos conscientes y sabemos que la única forma de valorar el pasado prehispánico es conocerlo, es sentirnos identificados y reconocer que en definitiva este pasado prehispánico forma parte de quienes somos hoy como cordobeses y como cordobesas. Entonces, conocer este pasado nos acerca, ¿sí? Y hace que este pasado en realidad sea mucho más presente de lo que nosotros creemos. Entonces, en definitiva, insisto, creo que esto, el conocer ese pasado nos permite valorarlo, nos permite cuidarlo y nos permite también entender que ese pasado es presente, sigue siendo presente y lo seguirá siendo, ¿sí? Y para terminar, simplemente es detrás yo soy simplemente la cara visible de un equipo de trabajo que es muy grande, que se conforma por personas que trabajan en distintas áreas, como la biología, como la bioantropología, como la etnobiología, y que son las que en definitiva, entre todos y todas, estamos intentando dar cuenta de estos modos de vida de quienes ocuparon Cerro Colorado, ¿sí?
Agradecer al CE por el espacio, al Centro de Estudios por el espacio, y por supuesto a CONICET, quien en definitiva sustenta económicamente estas investigaciones. Así que, y muchas gracias a todos y a todas realmente por la convocatoria y por haberse interesado por este pasado presente de los pueblos originarios. Muchas gracias. Diego. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muy linda tu charla, muy interesante. Y hay varias preguntas. Vamos a empezar por las que hicieron primero. Una que pregunta, la de Ramírez, ¿con qué elementos se hacía el color amarillo? Ah, qué buena pregunta. Sí, bueno, en realidad el amarillo no te lo voy a responder desde Córdoba, porque en realidad no hemos podido extraer muestras del amarillo, pero en otras regiones el amarillo, lo interesante es que son ocres que son sometidos a procesos de alteración mediante calor. O sea que, en definitiva, implica un conocimiento extra del manejo de ciertos minerales para lograr obtener amarillo, ¿sí? Lo que le da el color es el mineral. Lo seguro es que probablemente haya sido sometido a algún proceso de alteración térmica. Sí, pero será para la próxima charla. Bueno, la siguiente pregunta, de Walter Calzato, dice, ¿por qué asociamos representación rupestre y economía de consumo? ¿Es posible que hayan representado lo que no consumían? No, es que está claro, no, a lo mejor se malinterpretó lo que yo quise decir. Lo que pasa es que... No, lo interpreté. Hola Andrea, ¿cómo te va? Habla Walter Calzato desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Vale. Mira, yo te hago esta pregunta por lo siguiente. Yo trabajo en arte rupestre hace muchos años y trabajé en Cerro Colorado durante muchos años. Creo que alguna vez conversamos por teléfono contigo. Sí. Lo que yo observo en Cerro Colorado, por lo menos lo que leo, es, como decís vos justamente, una enorme variabilidad de alero en alero. Es tremenda la variabilidad que hay. Entonces, algunas veces me resisto a asociar consumición con representación, porque le doy lugar a un espacio de identidad que a lo mejor no tiene que ver con la consumición. Mira, una vez un arqueólogo que trabajaba en Lascaux, en Italia, en medio de un congreso en el 93, me dijo realmente por qué pintaban. Y me dice, ¿sabes por qué me hago esta pregunta? Porque en Lascaux no encontramos bisontes, no encontramos caballos, encontramos restos de conejos. Entonces la pregunta de este señor, que ya me voy a acordar el nombre, me decía, entonces, ¿qué pintaban? Si no pintaban lo que consumían. Entonces esta pregunta a mí me surge siempre cuando escucho economía de consumición, y quizás le doy más lugar a la representación imaginaria de identidad con elementos que a lo mejor no parten de la consumición. Bueno, perdón, sí te escucho, Andrea. Sí, mira, me parece que en realidad esto de dividir entre lo que se consume y lo que se representa es muy nuestro, es muy occidental. Exacto, que estén representando lo que consumen no significa que deje de tener un sentido simbólico y ritual, la representación del camélido, por ejemplo. O sea, el guanaco está en los espacios consumidos y claramente es esencial en su economía. Ajá. Esto no significa que tengamos que separarlo del espacio ritual. Entonces, así como tenemos, por ejemplo, los guanacos que son mayoritarios en el arte rupestre de animales, ¿sí? No solamente de Cerro Colorado, de Córdoba en general, lo cierto es que tenemos otros animales como el cóndor, por ejemplo, que hasta el momento no tenemos en el registro arqueológico elementos que se consumen. Aparte por ese motivo. Fierísimo el carne de cóndor. Pero, más allá de eso, me parece que aunque esté representado lo que está consumiendo, esto no le quita que haya tenido un enorme sentido ritual y simbólico representar el guanaco.
Yo no lo Claro, separo, claro. ¿no? Yo no lo separo para nada, al contrario, me parece que forma parte de su mundo idiosincrático. Esto de, porque nosotros somos los que estamos acostumbrados a separar entre naturaleza y Claro, cultura. claro, claro. Una cosa es Lo la que me da, naturaleza y otra cosa es la cultura. Sí, claro, lo que me da más miedo muchas veces es la totalidad de interpretar determinadas pinturas siempre asociándolas a una economía. Ese es el miedo sí, mío personal, ¿no? Pero sí, estamos ahí en sí, ese cruce, no, ¿no? sí, es que yo creo que es mucho más rico que si nos limitamos a que representan lo que se comen, nos estamos perdiendo un Claro, montón de opciones de a eso voy, interpretación. claro, Sí, 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 sí. a eso voy, ¿no? Así que sí, gracias, Walter. Me sirvió No, también por para favor. aclarar algunas cosas. Sí, Diego, decime, Bueno, o Eri, no bueno, sé vamos, quién la es. siguiente pregunta ¿es posible que Dale. las pictografías fueran remarcadas en el periodo prehispánico para mantenerlas, para su mantenimiento? Son dos Pedersen. cosas. Primero, es cierto que las pinturas del Cerro Colorado están remarcadas con una especie de grafito de cera, que en realidad se vienen echando la culpa entre distintos investigadores. Algunos dicen que fue Pedersen, fundamentalmente. Gardner tenía un gran respeto, no porque Pedersen no lo hiciera, sino porque Gardner tenía un gran respeto y en esa época no se usaba como forma de remarcar las pinturas. En la época de Pedersen fue muy común en el arte rupestre esto de remarcar o de pisar alrededor para para resaltarlo, ¿sí? Lo que sí hemos observado, que eso es una estrategia interesante, que es lo que desde arqueología le llamamos el mantenido de pinturas. Que para eso necesitaríamos estudios de composición para poder identificar qué tipo de pintura está abajo y con qué tipo de pintura fue mantenido ese material. Pero es una práctica muy común, lo cual, insisto, resulta interesante porque está reforzando lo que está dibujado previamente, ¿sí? Esto de mantener el dibujo, ¿no? Entonces sí, no son muchos, pero en el caso de Cerro Colorado hemos identificado algunos donde, por ejemplo, es como que si se salieran del borde, ¿no? Como si el mantenido implicara ciertos cambios en la figura, pero sin cambiarla. ¿Mm? Sí, sí, es una estrategia común. Que también Bueno, refuerza toda esta cuestión de memoria de la cual estábamos hablando. bueno, también preguntan sobre Macarena Trautmann si Sí, has encontrado alguna similitud o continuidad entre los motivos geométricos del arte rupestre y los que se identifican en la cerámica. sí, muy buena pregunta, Macarena. Ya sé que bien. Pero ella trabaja con esto. Pero lo interesante, y vos sabés que lo hemos identificado en varios otros soportes, esto de que, viste que el universo de motivos geométricos en la cerámica no es muy amplio, ¿no? Esto de las líneas quebradas, los triángulos con rellenos de puntos, me refiero, es un universo bastante acotado, si se quiere, de motivos geométricos, que nosotros vemos que se reproducen en los motivos geométricos no solamente del Cerro Colorado, sino de toda Córdoba. Creo que es factible identificar cierta continuidad con sus diferencias locales, ¿no? Como lo identificó Matías Medina, como también lo remarcaron Dantas y Figueroa, ¿no? Con estas diferencias locales en cómo combinar estos motivos. Ahí me parece que sí se da la diferencia. Pero en el resto están representando, digamos, el universo geométrico, lo que tiene en el arte rupestre es que muestra como una enorme variabilidad y diversidad de mezclas, ¿sí? Que por ahí en la cerámica está como más acotado. Pero sí, se replica constantemente y es lo que nos permite seguir como esta circulación, ¿no? De cierta información a lo largo de todo lo que es las sierras centrales. Formas de hacer bien concretas, bien precisas. Bueno, bueno, acá Fabián Cabrera pregunta si existe alguna referencia acerca de la época del año en la cual se pintaban. Si era invierno, verano. Bueno, ¿cómo es el nombre, Diego? Fabián ¿Quién lo dice? Cabrera. Fabián, Fabián mira, Cabrera. por eso, mira Fabián, es una excelente pregunta, me encantaría poder responderla. En realidad, lo que nosotros sabemos hasta el momento es que podemos ubicar las pinturas de Cerro Colorado con posterioridad al 500 después de Cristo, pero lo que no sabemos es si esto es factible de relacionar con algunos momentos de ocupación del cerro. Es decir,
Y él pregunta, asumo que es por esta noción de que hay una movilidad residencial vinculada fundamentalmente con lo que son las épocas y las estaciones, ¿sí? Ese grano fino de la pintura no lo podemos determinar. No lo podemos determinar porque no tenemos elementos, porque además los fechados radiocarbónicos, si bien todavía no hemos hecho fechados radiocarbónicos sobre la pintura en sí misma, los fechados radiocarbónicos de los contextos asociados, o sea, de qué hacían además de pintar en los galeros, que estamos viendo que están viviendo, comiendo y demás, mientras pintan, dan fechas aproximadas. Nos hablan, por ejemplo, de 1230 AP, es decir, aproximadamente 1230. No te dice si fui 1231 en otoño, ¿sí? Entonces, que son apreciaciones que se pueden sacar a las que se puede llegar de otra forma, como los trabajos que está haciendo Matías Medina, por ejemplo, en la Sierra, como en Moyo Paso. Pero en el arte es mucho más difícil de determinar. Que tampoco es, más allá de que uno mientras más información le pueda sacar, mucho mejor, que a la hora de intentar comprender el por qué, si lo pintaron en verano o lo pintaron en invierno, eso te lo va a decir el registro arqueológico. Lo que sigue siendo importante es que cuando vuelven, siguen pintando, respetando e incluyendo dentro de sus pinturas nuevas lo que ya está. No lo tapan, no le hacen encima, no lo borran, no lo niegan, lo incluyen. Entonces, ¿en qué momento del año fue? O si fue cada 2 años, o si fue cada 1 año, eso creo que no lo vamos a saber nunca. Pero lo interesante es que cuando vuelven, ya sea a la semana, siguen pintando lo mismo, ¿no? Y esto es que refuerza esta noción de memoria, de la preservación de la memoria de la cual hablamos. Bueno, acá Carlos María Sánchez pregunta si existen otros registros, además del arte rupestre, como la tradición oral de estos grupos que habitaron el Cerro Colorado. Mira, lamentablemente en Cerro Colorado, por esto que yo les mencionaba, no hay, si bien muchas de las personas que viven en Cerro Colorado se autorreconocen como pueblo originario, en realidad no hay una persistencia, por ejemplo, como sucede en el pueblo de San Marcos Sierra, ¿sí? Donde hay una tradición, una memoria oral muy fuerte, porque podemos plantear una continuidad de quienes vivieron en San Marcos Sierras antes de la llegada del español y con posterioridad a la llegada del español. En el caso del Cerro Colorado, esto lamentablemente no lo tenemos, ¿sí? Entonces, esta memoria oral, que por ejemplo es muy latente en regiones como Catamarca, como Ñoa, donde uno puede rastrear, o el mundo andino, ¿sí? Acá en Cerro Colorado, como quienes vivieron en Cerro Colorado en algún momento fueron seguramente trasladados a otros lados, que era una práctica muy común por parte del español, esa memoria oral que nos permita anclar este presente con el pasado, no la tenemos. Insisto, más allá de que hay muchas personas que en Cerro Colorado se autorreconocen como comunidad originaria, inclusive como habiendo nacido cerca de Cerro Colorado, ¿sí? Lamentablemente en Cerro eso no lo tenemos. Es una pena, porque sería una fuente de información sumamente valiosa. Bueno, y acá Ana Martínez pregunta si es verdad que Gardner remarcó las pinturas del cerro para calcarlas. Bueno, esto es, Ana, lo que yo decía respecto a quién lo hizo, quién fue primero. Lo cierto es que hubo una época en la que era muy común remarcar las pinturas para preservarlas o para sacarle foto y mejorar el registro. Ya eso no se usa. De hecho, inclusive han cambiado hasta las formas, digamos, la fotografía digital. Antes, por ejemplo, nosotros usábamos nylon cristal para calcar los motivos, y eso lo hacíamos hace 20 años, 15 años. Al día de hoy nos matan si hacemos eso, porque eso genera, primero que estás tocando, incluso se mojaban, sí, Walter, es cierto. Y calcábamos apretando, en este momento eso sería horroroso para cualquiera, ¿no? Entonces, me parece que se corresponde también con formas de registro que son muy de una época, que en ese momento no estaban mal, y que después, a los 10 años, a los 20 o a los 40, como nos pasa ahora, nos parece una barbaridad. ¿Sí? Entonces, no me gusta echar culpas. Creo que lo que se hace hay que ubicarlo en el contexto en el cual se hizo. Y en ese momento estaba bien.
Si me agarraran a mí, si pudieran viajar al pasado y me agarraran calcando con el nylon cristal, seguramente me dirían barbaridades, ¿no? Pero bueno, insisto, son parte de épocas, de formas de registro. Bueno, Daniela Habido pregunta acerca del hueso molido usado en las pinturas. ¿Y se puede determinar si son de animales o de humanos? Y en el caso de ser humanos, ¿qué hipótesis se manejan? Ah, bueno, hizo volar mi imaginación. No sabés cómo hemos hipotetizado sobre eso, Daniel. Sumate al club, porque realmente genera muchos interrogantes esto, ¿no? En principio, lo único que ha hecho desde el INTI, Rodrigo Álvarez, y ahora se está por sumar Fernando, no me voy a acordar el apellido, no importa, es identificar el hueso molido, ¿sí? Nos falta mucho todavía, recién estamos como retomando esto, que ya Gardner en el 30 entendió que era importante, con otras líneas, ¿no? Pero hoy sabemos que nos permite conocer y acceder a un montón de información. Pero sí, inclusive identificar de dónde procedía el mineral que estaban usando, si todos estaban usando el mismo mineral para las mismas pinturas, me refiero a la serie de preguntas que se abren a partir de la identificación de los materiales con los cuales están haciendo las pinturas, son increíbles. Por ejemplo, en pinturas de la Puna Jujeña, de cazadores-recolectores del 11.000 antes de Cristo, se identificó por primera vez el uso de grasa de camélido como ligante, ¿sí? Entonces, a esto que decía Walter, o sea, el camélido se come, pero también se usa en la elaboración de pinturas que forman parte de un proceso ritual y simbólico con mucha carga, ¿no? Entonces, insisto, las preguntas que se nos abren a partir de lo que es la identificación de los componentes son enormes. Cuando tengamos más respuestas, Daniela, prometo comunicarlas, porque va a ser increíble. Bueno, acá me quedan 2 o 3 preguntas. Agrupé varias preguntas sobre la misma temática, que básicamente circulan alrededor de la presencia vikinga en el Cerro Colorado. Varios han citado los libros de Jacques de Mathieu, que sostiene la presencia de vikingos tanto en Argentina como en Paraguay. Si podrías ampliar el concepto con el que iniciaste la charla. Sí, mira, en realidad el concepto con el cual inicié la charla fue precisamente para mostrar que durante mucho tiempo se creyó que el arte rupestre, como estaba por fuera de lo que era el estudio arqueológico propiamente dicho, es decir, el estudio de la cerámica, el estudio de las puntas, el estudio de los restos de los que consumían, el arte habilitaba para llevar adelante cualquier tipo de interpretación, a punto tal de tomar motivos aislados, por ejemplo, esta figura de un animal al cual se le superpone una cabeza humana, como parte de un ritual vikingo que involucraba al toro. Me refiero, también se corresponde con una época esto de tomar motivos aislados de un panel para intentar dar explicaciones o para intentar que encastren tipo Tetris a mi propuesta de interpretación o de análisis. Lo cierto es que no se pueden tomar motivos aislados para estas interpretaciones, y por otro lado, esta llegada vikinga a la Argentina, que por eso te digo, está esta famosa, esta ciudad vikinga en Paraguay y esta ciudad vikinga en Brasil, ¿sí? Porque así se han disputado también estas cuestiones, nunca fue comprobada. Nosotros, como arqueólogas y arqueólogos, nos basamos en las evidencias materiales, y la evidencia material hasta el momento señala que no hay presencia vikinga, no solamente en América del Sur, ¿sí?, sino que apenas en América del Norte se ha comprobado la presencia vikinga en Canadá, allá en Terranova, bien pegado a lo que es Groenlandia. Digamos, no hay una colonización vikinga, no hay una llegada vikinga previa a los españoles. Y Chaulot y Ferrero usaron esto que dicen los españoles, que yo les comentaba en los documentos hispánicos, donde dice que les sorprendían porque eran barbados y altos como nosotros, dicen.
La estatura promedio del español de esa época era 1,70 m, no tampoco pues que eran, qué altura. Entonces, a los patagones, que son originarios de dónde? De la Atlántida, porque son muy altos, altísimos. Me refiero, como investigadoras e investigadoras, nos aferramos a la evidencia material para fundamentar lo que proponemos. Y no hay evidencia material, no hay hallazgos, no hay ni un mísero vikingo enterrado, ni con escudo ni sin escudo, que indique la presencia vikinga en la región. ¿Sí? Entonces, son puras elucubraciones, son puras hipótesis que no tienen fundamento material de ningún tipo. Por lo tanto, probablemente algún vikingo llegó al norte porque están pegaditos en Groenlandia, si ustedes se fijan, Finlandia, Groenlandia, Noruega, Groenlandia, norte de Canadá, pero más que eso no tenemos. ¿Sí? Entonces, es como la llegada de los extraterrestres con los cráneos alargados que supuestamente encontraron en México, que hace el History Channel. No, no hay evidencia. Entonces, simplemente lo puse para mostrar que en definitiva tenemos que ser muy serios y muy respetuosos, y respetuosas de cuando intentamos interpretar el pasado de los pueblos originarios. Porque decir que de la única forma que estos grupos locales pueden haber hecho arte es porque estaban influenciados por los vikingos, y es porque no valoramos en definitiva el origen de nuestros pueblos originarios, que son extremadamente capaces e inteligentes para llevar adelante su vida sin que ningún europeo le venga a decir qué hacer, ni ningún extraterrestre le diga cómo hacer una pirámide. No sé si soy clara con esto. ¿No? No me acuerdo, Daniela, no me acuerdo quién me había hecho la pregunta. No sé si fui clara con la respuesta. Sí, bueno, son varios que yo resumí la pregunta. Bueno, hay una pregunta también acerca de varias sobre la datación de las pinturas. Sí. Rupestre del cerro, más o menos. Sí, la datación. Si la podés ubicar temporalmente. Bueno, es un poco lo que respondí hace un... Gracias, Lucrecia. Es un poco lo que respondí hace un momento. Sabemos, por lo que es la indagación y la investigación en lo que es el proceso histórico local de la actual provincia de Córdoba, que las pinturas rupestres y los grabados, porque en el centro oeste de Córdoba hay grabados también con esta enorme diversidad de motivos y de diseños presentes, se ubican fundamentalmente con posterioridad al 500 después de Cristo. Es como que hay ciertos hechos sociales que están aconteciendo entre las comunidades indígenas locales que hacen que este arte rupestre, que en un principio, en una época cazadora, era apenas unos hoyuelos en la piedra, explote después del 500 y se incorporen no solamente más paisajes, sino también más motivos, ¿sí? Entonces, por eso les digo, no se puede estudiar las pinturas como si fuera un objetivo en sí mismo. Hay que intentar ubicarlas en qué estaba pasando con estos grupos para explicar, en definitiva, por qué pintaban. Entonces, insisto, sabemos que este arte rupestre prehispánico de Córdoba en general, pero de Cerro en particular, fue posterior al 500. Sabemos que entrando los españoles todavía seguían pintando, ¿sí? Llegaron a pintar hasta el establecimiento del orden colonial, que es con la fundación de la ciudad de Córdoba en 1573. O sea, ellos entran en el 40 y recién en el 73 se instaura el orden colonial y a partir de ahí se comienzan a repartir entre los españoles las tierras y los pueblos de indios. Entonces, ese es el periodo en el cual pintan. Lo que nosotros vamos a intentar avanzar es en tratar de identificar si podemos diferenciar dentro de este periodo prehispánico tardío, que tiene 1000 años, si podemos comenzar a diferenciar momentos, ¿sí? En eso estamos en este momento, valga la redundancia, de nuestra investigación, intentando avanzar a ver si la caracterización de los motivos, con superposiciones, con conjunto tonal y una serie de herramientas metodológicas que utilizamos al momento del análisis, si nos permiten comenzar a fijar distintos momentos de expresión. Por ejemplo, ¿es posible que estas figuras humanas, sin ningún tipo de aditamento, sin ningún tipo de adorno, ni tocado dorsal, ni adorno cefálico, se puedan corresponder con momentos iniciales? ¿Es posible que estas figuras humanas con enormes adornos dorsales se estén correspondiendo con lo que
dentro del proceso histórico local está reconocido como momentos de tensión, los cuales se incrementan a partir del 1000 después de Cristo. Entonces, hay ciertos elementos que nos permiten empezar a avanzar, pero nos falta esa especificación para intentar comprender cómo fue el proceso de incorporación del arte desde los 500 después de Cristo para adelante. ¿Sí? En eso estamos ahora. Una vez que tenemos identificado todo el repertorio de 4.000 motivos, empezar a ver cómo circulan dentro de Cerro Colorado, pero también qué está pasando con otras regiones, para intentar hacer este análisis de grano más fino que nos va a permitir en algún momento diferenciar etapas dentro de lo que es el periodo prehispánico, ¿no? Sí, ojalá. Sí. Bueno, Vamos a llegar. Ahora una última pregunta, que también he unido varias sobre el tema, sí. Es sobre el tema de la erosión, ya que a través del tiempo sí. se van deteriorando las pinturas. ¿Cómo ves el futuro de esa situación? Lo que tenemos que pensar es que la erosión las afecta, pero tenemos que recordar también que tienen 1500 años, ¿sí? Y a mí más que la erosión, que es cierto, hay que intervenir, en este momento hay un grupo de Tucumán que está trabajando en la conservación de las areniscas para evitar precisamente la pérdida, porque nosotros sabemos, de hecho yo lo veo año a año, ¿no? Que hay paneles que se van deteriorando con el paso del tiempo por el tipo de arenisca, porque se desgrana, por las filtraciones de salitrosas, por la humedad, digamos, son todos factores naturales que alteran las pinturas. Pero déjenme decirles que el factor de mayor riesgo son los seres humanos. ¿Sí? O sea, las pinturas han aguantado, por llamarlo de alguna forma, las inclemencias del tiempo por 1500 años. ¿Sí? Y viene un ser humano y le hace un grafiti arriba y eso no se puede recuperar, por más intervención e intento de salvar lo que tengamos. O, por ejemplo, el hecho de que los animales se rascan, las cabras se rascan contra los paneles, ¿sí? y los degradan, ¿no? Pero seguimos hablando de lo mismo, del ser humano. Entonces, insisto, si bien es necesario un estudio de deterioro a los fines de, por ejemplo, en el Parque de Ipaguí, en Brasil, se están llevando adelante muchísimas investigaciones vinculadas con lo que es la conservación del arte rupestre, con aleros, me refiero. Hay una serie de metodologías que permiten la preservación, pero de los agentes naturales. De los otros, de los que simplemente hay que decirles, eso no se hace, es mucho más complicado. Pero sí, se está llevando adelante, insisto, con este tipo de gente de Tucumán, de geólogos de Tucumán, lo que es la conservación de las areniscas para evitar precisamente el deterioro. Sí, es una problemática que creo de cualquier sitio con arte rupestre. Sí. Bueno, con esto cerramos acá el periodo de preguntas. Sí, 20, pobre gente. Les queremos agradecer a vos, Andrea, por esta excelente conferencia, y agradecerle a todos los espectadores por haber asistido a esta invitación, y los invitamos para la próxima charla, que va a ser sobre el poblamiento de Córdoba, que daremos el próximo viernes a la misma hora. Y vamos a circular el flyer donde estará el link para conectarse a la misma. Que tengan... Y una cosa más, sí, solamente esto. Recuerden que esto que hemos grabado, que Diego ha grabado, va a estar subido al Instagram y al Facebook del Centro de Estudios Históricos, por si alguien no se pudo enganchar para verlo, y ahí van a estar también las respuestas a muchas de las preguntas que por ahí quedaron colgadas y que no hubo tiempo para responder. ¿Sí? O por ahí para ampliar alguna pregunta que ustedes hayan planteado y no hubo tiempo para responder. Así que todo esto va a estar subido al Instagram y al Facebook del Centro de Estudios Históricos. Y por mi parte, insisto, agradecerles la paciencia, porque ya hace 1h30 que estamos acá sentados, la paciencia, el respeto y las ganas, insisto, por conocer este pasado prehispánico de nuestros pueblos originarios de Cerro Colorado. Así que de mi parte, realmente muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos en la próxima charla sobre la historia prehispánica.